Conoce la ciencia desde el pensamiento crítico de los especialistas. Bienvenidos al espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UJAT Conciencia, a través de Radio UJAT. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, Radio Escuchas? ¿Cómo están? Bienvenidos sean una vez más a su programa UJAT Conciencia, este espacio de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Estamos a través de la voz universitaria en Radio UJAT 107.3 FM y en internet nos pueden encontrar como radio.ujat.mx. Estamos transmitiendo desde Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villahermosa, Centro Tabasco, código postal 86040. XHUJAT son nuestras siglas. Estamos muy contentos de que estén en esta transmisión porque este programa es una producción original de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Y agradecemos en esta ocasión a la División Académica de Ciencias Agropecuarias y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización de ese programa. Y asimismo le decimos y los invitamos a que se sumen a nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAT. Y ¿saben algo? También estamos en Spotify con nuestro podcast, la versión podcast del programa. Lo pueden escuchar de manera semanal o en cualquier momento. Búsquenos como UJAT Conciencia o de la misma manera Ciencia y Tecnología UJAT. Y por supuesto también está en YouTube por aquellos que disfrutan más sus contenidos en esa plataforma. Antes de presentarles a nuestro invitado de lujo de esa ocasión, vamos a escuchar la siguiente información y ahorita regresamos. Cuantifican la mayor base de datos de árboles del mundo con 73.300 especies. A través de un nuevo estudio publicado en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias, investigadores presentaron la mayor base de datos forestal del mundo, que incluye más de 44 millones de árboles individuales en más de 100.000 lugares de 90 países, lo que les permite calcular que la Tierra cuenta con unas 73.300 especies de ellos. De acuerdo a cuantificaciones de los expertos, la cifra es 14% superior a estimaciones anteriores. De ese total, se calcula según modelos estadísticos que existen unas 9.200 que aún no han sido identificadas por la ciencia y una gran proporción de ellas en Sudamérica, América del Sur, donde se encuentra la selva amazónica de enorme biodiversidad y los extensos bosques andinos alberga 43% de las especies arbóreas del planeta y el mayor número de especies raras, unas 8.200. Escanean todo el cielo las 24 horas del día, con sistema de alerta sobre asteroides. Un sistema de alerta operado por el Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái ahora puede escanear todo el cielo cada 24 horas en busca de objetos en ruta de colisión contra la Tierra. El sistema denominado Atlas, financiado por la NASA, ha ampliado su alcance al hemisferio sur, pues cuenta con 2 telescopios en esta región que se suman a los 2 existentes en el hemisferio norte, en Haleakala y Mauna Loa, Hawái. La construcción ya está completa y las operaciones en marcha. Los artefactos adicionales están en Sudáfrica y Chile. Los nuevos telescopios están ubicados en la estación de observación Sutherland en Sudáfrica y el observatorio El Sauce en Chile. Estos son lugares que se seleccionaron no solo por su acceso a la parte sur del cielo, sino también por su diferencia horaria con Hawái. Puede observar de noche cuando es de día en este archipiélago. El sistema Atlas es capaz de vigilar todo el cielo oscuro cada 24 horas. Los telescopios de tamaño modesto pueden obtener imágenes de un trozo de cielo 100 veces más grande que la luna llena en una sola exposición. Aprueba CONACYT proyecto para desarrollar cianobacterias para el control de maleza. Durante los últimos años, diferentes investigaciones científicas han prevenido sobre los efectos nocivos que el glifosato tiene en la salud, tanto de los seres humanos como en algunas especies animales y ecosistemas. El glifosato es el herbicida más usado en el mundo, utilizado en más de 150 cultivos. Desafortunadamente, el uso intensivo y repetido de este herbicida ha provocado la resistencia en 22 especies de malezas en 27 países. En este sentido, la Unidad de Biotecnología Vegetal, a través del Dr.
doctor Nutan Ruth Prasad sometió el proyecto Evaluación de un herbicida a partir de cianobacterias como alternativa de control y manejo de arbences ante la convocatoria para el desarrollo de innovaciones tecnológicas para una agricultura mexicana libre de agroinsumos tóxicos del CONACYT, en la que resultó aprobado. Cabe destacar que el proyecto surge ante el interés por descubrir nuevos herbicidas orgánicos que ayuden a reducir la toxicidad y el potencial de bioacumulación en la naturaleza, los cuales sean fáciles de obtener, con alta capacidad de producción y bajo costo para el consumidor. Efemérides científicas. El 31 de enero de 1897 nace Ignacio Chávez, originario del estado de Guerrero. Fue un eminente médico cardiólogo. Estableció en 1924 el primer servicio de cardiología en el Hospital General de la Ciudad de México. Además, en 1944 fundó el Instituto Nacional de Cardiología. El 1 de febrero de 1994, los investigadores Oswald Theodore Avery, Colin McLeod y McLean McCarthy anunciaron que descubrieron el ADN, descubrimiento crucial para la genética molecular. El descubrimiento se produjo de forma accidental mientras estudiaban los neumococos como parte de un proyecto que tenía por objeto analizar la propagación epidémica de la neumonía. El 2 de febrero de 1935, el detective Leonard Keeler utiliza por primera vez en un juicio su polígrafo Keeler o máquina de detección de mentiras. El examen, realizado en la ciudad de Portage, Estados Unidos, se centró en los criminales Cecil Loniello y Tony Grignano, que habían sido acusados de asalto. Los datos fueron tenidos en cuenta como prueba. El 5 de febrero celebramos el Día de la Constitución Mexicana. En 1857 y 1919 se promulgaron constituciones que dieron rumbo al país que conocemos en la actualidad. El 5 de febrero de 1917, la Asamblea Constituyente promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige aún en nuestros días. Dicho documento reformó a la Constitución anterior de 1857 y Venustiano Carranza convocó su elaboración. Y el 6 de febrero de 1944, tras cientos de pruebas fallidas, el ginecólogo estadounidense John Rock y Miriam F. Mencken logran fertilizar por primera vez un óvulo humano en un tubo de ensayo, aunque el embrión nunca sería reimplantado. Muchísimas gracias, auditorio. Mi nombre es Adrián de Dios y qué gusto que estén aquí con nosotros en UJAT Conciencia. Y ahora sí les presento a nuestro invitado. Le damos la bienvenida al doctor Rufo Sánchez Hernández, profesor investigador de la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Pues muchas gracias, agradecido por la invitación que me hacen para poder compartir con nuestros radioescuchas, ¿verdad? Información importante del quehacer de los investigadores de la UJAT, nuestra máxima casa de estudios en Tabasco, y pues reiterando pues el agradecimiento de poder compartirles información sobre un tema relevante para la economía, para el estado de Tabasco, y entonces aquí estoy a sus órdenes. Así es, doctor, vamos a poder platicar con usted desde la perspectiva científica y también desde su experiencia, que es algo muy importante para el equipo de UJAT Conciencia, y les voy a platicar un poco de la trayectoria del doctor. Y es que el doctor Rufo Sánchez es profesor investigador de la DACA UJAT, como lo escuchamos anteriormente. También, como parte de su formación académica, cuenta con doctorado en edafología en el área de física de suelos. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, es ingeniero agrónomo por el Instituto Tecnológico Agropecuario número 28 de Tabasco. También cuenta con estudios de maestría y doctorado en ciencias, esto en el programa de edafología del Colegio de Postgraduados. En 2007 concluyó el postdoctorado en sistemas de producción alternativo por el Colegio de la Frontera Sur. Uno de los proyectos más recientes es distribución espacial del manto freático en plantaciones de palma de aceite en Tabasco, México, esto de PRODEP de 2018 a 2021. Sus líneas de investigación son manejo y conservación de suelos, materia orgánica y carbono del suelo. Asimismo, el Dr. Sánchez es integrante de la Red Temática para el Estudio de Carbono en México, miembro fundador de la Asociación Mexicana para el Estudio del Karst y socio
permanente de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo. Producto de sus actividades en la investigación, ha publicado 89 artículos científicos, de los cuales uno de los más recientes es Modelación del agua subterránea en plantaciones de palma de aceite y pastizales mediante técnicas geofísicas y cambios provocados al suelo e infiltración por el cultivo de palma de aceite en Tabasco. También ha dirigido más de 36 tesis en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado. Recientemente coautor de la patente por el desarrollo del software Soil Calculator. En 1996 fue galardonado con el Premio Estatal de Administración Pública por parte del Instituto de Administración Pública del Estado de Tabasco. También recibió el premio a la mejor tesis de doctorado, esto en 2006, por la Sociedad Mexicana de Agricultura Sustentable, y en 2017 fue reconocido por la UJAT con el premio al mérito científico. Y nos llena de muchísimo orgullo que nos pueda acompañar el doctor, les recuerdo el nombre de nuestro invitado, el doctor Rufo Sánchez Hernández, profesor investigador de la DACA UJAT. Y vamos a platicar sobre este tema, como bien decía el doctor desde un principio, que es importante para el Estado, para el desarrollo económico, impactos ambientales del cultivo de palma de aceite, de su proyecto Distribución Espacial del Manto Freático en plantaciones de palma de aceite en Tabasco, México. Antes de continuar, auditorio, vamos a escuchar esta cápsula de introducción y ahorita regresamos. Impactos ambientales del cultivo de palma de aceite. La palma de aceite es la oleaginosa más productiva del mundo, razón por la cual ha despertado gran interés para su cultivo, principalmente en Asia y América. En Asia, dicho interés desmedido ha provocado severos daños medioambientales en selvas, suelo y agua. El incremento del cultivo en América Latina y México ha generado preocupación ante los posibles impactos negativos que pudiera tener. En el estado de Tabasco, la producción de palma se concentra en municipios de las regiones Sierra y Los Ríos. Las principales dudas que se ha generado en la sociedad es sobre los impactos que pudiera generar el cultivo, tanto al suelo como al agua de las zonas productoras. Sin embargo, en la entidad son pocos los estudios que dejan en claro los efectos reales que tiene el cultivo sobre los recursos naturales, por lo que en un esfuerzo conjunto y multidisciplinario de especialistas, en la UJAT se desarrolla un proyecto con el objetivo de caracterizar mediante tomografía de resistividad eléctrica la distribución del agua subterránea en 3 áreas cultivadas con palma de aceite y posteriormente compararlos con pastizales aledaños. La tomografía de resistividad eléctrica permite realizar sondeos eléctricos verticales, métodos de exploración que son rápidos, efectivos y económicos para la caracterización de una zona. En la entidad, esta técnica se ha empleado mayormente en la industria petrolera y muy poco se ha usado con fines agronómicos, por lo que este proyecto se constituye como pionero para caracterizar el acuífero que subyace en plantaciones de palma de aceite de diferentes edades. Y es que nos gustaría muchísimo, doctor, porque es un tema, como bien menciona, importante en la economía del estado de Tabasco. Y bueno, hablando también de la zona de nuestro país, ¿no? Pero ¿cómo surge el desarrollo por el desarrollo de este tema? Adelante y bienvenido nuevamente. Sí, muchísimas gracias, Adrián. Pues mira, el cultivo de la palma de aceite es el más importante de las oleaginosas cultivadas en el mundo. Ha ido creciendo de manera muy importante en las principales zonas tropicales del mundo, particularmente en Asia. Y ese interés es bueno porque este cultivo produce aceite comestible y aceite con fines industriales de manera mucho más sobresaliente que las demás oleaginosas. Sin embargo, este interés desmedido por producir aceite ha llevado, de que a impactar de manera a veces negativa en los recursos naturales. Se ha documentado, ¿verdad?, de que, por ejemplo, en países asiáticos se ha deforestado de manera importante selvas, bosques, para establecer palma de aceite. Y evidentemente el asunto aquí es de carácter económico.
es decir, al ser una planta altamente productiva, pues despierta mucho el interés por su cultivo y ha llevado pues a que se cultive en zonas a lo mejor no aptas o que deberían de mantenerse protegidas, sobre todo ante la problemática mundial de la deforestación, que es uno de los principales problemas medioambientales que tiene la humanidad. Este interés obviamente se ha ido extendiendo en todas las partes del mundo y ha llegado evidentemente a países de Latinoamérica y México incluido desde luego, y entonces se ha generado una polémica sobre los impactos que se han llegado a calificar como negativos en el medio ambiente. En el caso de México, de 1996 a la fecha, la superficie cultivada se ha más que duplicado. Sí, actualmente ya tenemos una superficie cultivada que raya en las 100,000 hectáreas, en donde, los estados del sur, Chiapas, Tabasco, Campeche, Veracruz, son los principales polos de producción o de cultivo. Y entonces ha despertado obviamente el interés por parte de la sociedad, sobre todo de las gentes preocupadas por la protección del medio ambiente, sobre los impactos que pudiera tener en este caso este cultivo a recursos naturales, principalmente agua, suelo, flora y fauna. Pues eso es lo que ha motivado a que nosotros como investigadores pues tengamos que de alguna manera desde una base científica esclarecer cuáles son los posibles impactos que pudiera tener este cultivo en la región. Ese es realmente lo que nos ha motivado y nos ha llevado a desplegar obviamente una serie de esfuerzos conjuntos interinstitucionales, multidisciplinarios, para pues poder tener información de base con sustento científico pues para poder esclarecer, dijéramos, estas incógnitas. Doctor, usted hablaba de impactos de manera negativa. En la zona de Tabasco y a través de su estudio, ¿cuáles han detectado? Bueno, decir que nosotros iniciamos trabajos de investigación precisamente a través del proyecto que mencionaba en su introducción, y en otros casos, ¿sí? O sea, es decir, no, si vamos a hablar en este momento de un proyecto en específico, pues decir que no ha sido el único. Entonces, nosotros hemos, repito, realizado trabajos y hemos logrado de alguna manera poder identificar los impactos positivos y negativos que puede tener el cultivo en algunas zonas del estado, ¿sí? Por citar el ejemplo, en el caso, nosotros hicimos un trabajo orientado de acuerdo, dijéramos, a las disciplinas de nuestros grupos de investigación. Por una parte, un equipo se encargó de realizar trabajos en suelo y por otro lado otro equipo se dedicó a realizar estudios en agua. Entonces, si nosotros abordamos este tema del impacto al medio ambiente por parte del cultivo, pudiéramos nosotros especificarlo en dos grandes grupos, ¿no? en dos aspectos. Uno es por el lado del lado de suelo y por otro lado el lado del agua. En cuanto a los impactos en suelo, nosotros nos hemos dado cuenta de que efectivamente la palma de aceite tiene un impacto al inicio del cultivo. O sea, recordemos que este cultivo es un cultivo de largo plazo, es decir, desde que se establece podemos llegar a tener plantaciones de más de 30, de 40 años, dependiendo obviamente el manejo que se le dé. Entonces el impacto que se va a tener se tiene principalmente en las primeras etapas, es decir, durante los primeros desde 0 hasta 10 años, ¿sí? En este aspecto, obviamente, dependiendo del manejo, se pueden tener algunos impactos negativos, ¿sí? Que tiene que ver obviamente con el agotamiento de la materia orgánica, porque se realiza un laboreo al principio del cultivo. Para establecer esta palma se requiere laborear el suelo, ¿verdad? Y inclusive si no se tiene el cuidado del manejo, pudiéramos llegar a tener problemas físicos, como en este caso tiene que ser, por ejemplo, la parte de compactación, etcétera, ¿sí? Y por otro lado, también decir, ¿verdad?, de que este fenómeno se invierte, ¿verdad? Este fenómeno se invierte al paso del tiempo. Nuestras investigaciones revelan, ¿verdad?, de que cuando ya la plantación está, dijéramos,
en pleno desarrollo o dijéramos ya encaminándose a su parte ya de madurez en términos de la edad del cultivo, este fenómeno se empieza a revertir. Y al contrario, nosotros hemos llegado a observar que los aportes de residuos orgánicos por parte del cultivo empiezan a tener un efecto positivo. Entonces, nuestras investigaciones revelan que después de 10 años, todas las hojas del cultivo, ¿verdad?, ¿sí?, que se van incorporando cuando éstas se disponen dentro del mismo cultivo y que empiezan a degradarse, empiezan a la inversa del impacto que yo ya mencioné, a suministrar fuentes de materia orgánica. Esta materia orgánica empieza también a tener un efecto positivo en las propiedades físicas en el cultivo. Y es así que, por ejemplo, algunas variables como es, por ejemplo, la densidad aparente que está relacionada con el grado de compactación del suelo, empiezan a mejorarse, ¿sí? Empiezan a mejorarse. También aquí habría que decir, ¿verdad?, de que cuando se mejoran las propiedades físicas en el suelo, por ejemplo, la infiltración, como bien decía yo ahorita, empieza a mejorarse, ¿sí? Entonces, en resumidas cuentas, la investigación que ha desarrollado nuestro equipo de trabajo en la parte o en componente suelo, se observan impactos negativos solamente al principio del cultivo, durante los primeros años. Este cultivo tiene la característica de que después de una edad de 5 hasta de 10 años en adelante, recibe aportes o suministra aportes de residuos orgánicos al suelo que mejoran las condiciones de la fertilidad, específicamente materia orgánica, reduce la compactación, y eso también porque este cultivo tiene la característica de que está permanentemente renovando su sistema radicular. Sí, entonces, ese sistema radicular, cuando muere y se integra al suelo, son fuentes de materia orgánica. Lo mismo pasa en este caso con la fronda. La fronda es todo el cúmulo de residuos que surgen durante el manejo del cultivo, es decir, las hojas o las pencas de las palmas, los productores la están quitando conforme va creciendo y se van disponiendo, se van colocando dentro de las franjas del cultivo. Ahí ese material se va a degradar, ese material se va a integrar al suelo y ese material evidentemente va a funcionar como un suministro de materia orgánica, ¿sí? Entonces creo yo que esta investigación ha valido para eso, ¿no? Para poder identificar los impactos negativos y positivos que tiene este cultivo al suelo en donde se establece, ¿sí? Por otro lado, lo que hemos desarrollado en cuanto al análisis de los impactos que tiene el cultivo sobre los recursos hídricos, van un poquito en ese sentido. En Tabasco, el cultivo se ha establecido en la zona de los ríos y en la zona de la sierra, particularmente en los municipios de Jalapa, de Tacotalpa, parte de Teapa, y en la zona de los ríos, pues en lo que tiene que ver en el Zapata, Emiliano Zapata, también en Balancán, en Tenosique. Y entonces las condiciones edafoclimáticas en estos lugares son diferentes, ¿sí? Entonces nosotros hemos desarrollado trabajo que nos gustaría más adelante poderlos extender a todo el estado. Nos hemos enfocado por cuestiones de recursos económicos solamente en la zona de la sierra. Entonces, lo que nosotros nos hemos percatado con estudios que se realizaron en conjunto con colegas de la División Académica de Ciencias Básicas, es el hecho de que efectivamente el cultivo de la palma aceite demanda una cantidad considerable de agua con respecto a otros cultivos. En este caso, la investigación que nosotros desarrollamos, pudimos contrastar el consumo de agua de la palma de aceite en sus diferentes edades con respecto a los pastizales que están aledaños. Y para nosotros fue importante contrastarlos con los pastizales porque la gran mayoría de cambio de uso de suelo que se ha realizado en el estado para establecer precisamente palma de aceite ha sido en pastizales, ¿sí? A diferencia, dijéramos, de otros lugares del mundo, pues en Tabasco
ciertamente la mayor sustitución de superficie cultivada que se ha hecho ha sido en pastizales, ¿sí? Esto obviamente no quiere decir que no exista por ahí el interés, ¿verdad?, a lo mejor de deforestar para establecer palma de aceite, pero hasta la fecha la mayor superficie afectada en este caso por cambio de uso ha sido en pastizales. Entonces la comparación nosotros la hicimos ahí y llegamos a la conclusión de que el consumo de agua por parte del cultivo obviamente es mayor cuando la palma de aceite ya es una plantación más adulta, ¿sí? Es decir, nosotros comparamos plantaciones de menos de 8 años, de 12 a 15 años y más de 15 años. Plantaciones ya viejas de 25, 30 años, y ahí pudimos nosotros notar que efectivamente la palma de aceite extrae una mayor cantidad de agua cuando es una planta mayor. Sin embargo, todavía nuestros estudios siguen siendo preliminares, ¿sí? Para nosotros es muy importante seguir avanzando en estos trabajos, porque nosotros desarrollamos este proyecto en una época en donde había disponibilidad de agua, es decir, estaba lloviendo, ¿sí? Era la temporada de lluvias. Sin embargo, nosotros tenemos el interés para investigaciones futuras en realizarlo en época de secas, ¿sí? Para poder contrastar cómo se comporta el cultivo en términos de consumo de agua en 2 épocas del año, ¿sí? Contamos, dijéramos, con el apoyo de nuestros colegas de ciencias básicas de la UJAT, que son los expertos en técnicas geofísicas, que aquí es importante decir lo siguiente: nosotros desde la parte edafológica, ¿verdad?, contamos con métodos, con instrumentación para poder desarrollar estos trabajos de manera pues voy a llamarle así convencional, tradicional. Hay metodologías para poder explorar el comportamiento del agua en el suelo. Sin embargo, se nos dio una muy buena oportunidad a través de esta interacción con los equipos de ciencias básicas, porque ellos utilizan técnicas geofísicas muy modernas que no habían sido utilizadas en este caso con fines de investigación edafológica, sino que más bien se había dirigido hacia la parte geológica. Sí, estas técnicas, por ejemplo, la técnica que nosotros utilizamos, que es la tomografía de resistividad eléctrica, básicamente se ha utilizado con fines de exploración, en este caso para la industria petrolera. Sin embargo, la aplicación de esta técnica con fines de investigación edafológica y obviamente con fines de investigación agronómica nos dio excelentes resultados, porque nos permite identificar cuáles son las zonas en donde se abate la mayor cantidad de agua cuando se establece una plantación de palma de aceite. Aquí es importante también decir que las plantaciones de la zona serrana en Tabasco están en terrenos que están sobre un acuífero muy grande, ¿sí? Entonces, es importante que desde nuestra perspectiva científica nosotros podamos apoyar en este caso a todas las voces, o a esclarecer, dijéramos, las dudas de todas las voces que se han pronunciado sobre los impactos que tiene la palma de aceite. Por un lado, decir, ¿verdad?, de que este cultivo ha sido bien adoptado por los productores de la zona de la sierra. Tuvimos la oportunidad de platicar con ellos y ellos han referido de que es un cultivo muy importante para ellos, porque aporta recursos económicos prácticamente todo el año. La cosecha de palma de aceite se distribuye a lo largo del año y representa un suministro de recursos económicos importantes para la gente que vive en la zona de la sierra. Y por otro lado, también nos ha permitido identificar cómo se comporta el suministro o el del agua del acuífero hacia el cultivo, aunque creo obviamente nos falta todavía seguir indagando un poco más en estas investigaciones, pero sí nos permitiría en un futuro cercano poder delinear planes de manejo agronómico para que este cultivo pues obviamente se desarrolle de manera adecuada, particularmente en lo que respecta al suministro de agua, ¿sí? Decir obviamente, y lo comentaba yo ahorita, que el acuífero de la sierra ya se
subyace en el subsuelo a muy baja profundidad, ¿sí? Todavía nos falta ver y poder identificar qué tanto puede el cultivo abatir ese acuífero, pero en realidad lo que nosotros hemos observado es que lo que se abate en un momento dado es el agua más cercana a la superficie, particularmente el agua que viene de la lluvia, ¿sí? Entonces va a ser muy importante que nosotros podamos seguir investigando, pues, para poder aportar la información a los productores y poderles decir de qué manera pueden ellos solventar la problemática de falta de agua en alguna época del año, ¿sí? Entonces, y también decir, bueno, también a la gente que se ha preocupado por el impacto que tiene el cultivo, bueno, de que hasta este momento nuestras investigaciones no reportan un daño al acuífero. Es decir, al agua que subyace un poco más a baja profundidad, parece ser que el cultivo no lo está impactando de manera importante, de manera sobresaliente. Sí. Fíjese, doctor, qué interesante lo que nos ha planteado, porque es muy agradable saber que tenga un interés muy fuerte por la parte de los productores, ¿no? Tal vez, como bien dice, en otra etapa que ustedes puedan desarrollar, se pueda llevar esta información y que en otras áreas, en otras zonas del estado, pues también se interesen en conocer todas estas situaciones en las que se puedan ver envueltos a raíz de la producción de la palma de aceite, ¿no? Hablaba antes de otra etapa, están en la etapa preliminar. ¿Cuál es la etapa que continúa en ese proyecto? Nosotros iniciamos estos trabajos hace algunos años, 2-3 años atrás, y fue justamente cuando se desencadenó el problema de la pandemia COVID-19 y nos afectó severamente nuestra investigación. Nosotros tenemos el planteamiento inicial de realizar esta investigación en al menos en 2 épocas del año. Es decir, en una época cuando hay disposición de agua, en este caso la época de lluvias, y por otro lado la época de secas, que es muy marcada y que es una época en la cual la precipitación se reduce de manera drástica y obviamente afecta de manera importante a los cultivos. Nosotros pudimos desarrollar y hemos publicado información al respecto de lo que pasa con el abastecimiento de agua para el cultivo de la palma de aceite en la época de lluvias. Nos falta todavía ver cómo se comporta el cultivo y el suministro de agua en la época de secas. Actualmente nosotros publicamos varios artículos en los cuales nosotros podemos identificar mediante imágenes tridimensionales en qué zonas el agua se va más abajo. Nosotros partimos de la hipótesis que esta agua es extraída, en este caso, por el cultivo. Entonces podemos nosotros justamente de ahí determinar que en las plantaciones jóvenes el agua se comporta, dijéramos, de manera muy, muy similar a lo que pasa, por ejemplo, con los pastizales que están aledaños a las plantaciones. Sin embargo, en plantaciones de mayor edad, este nivel de agua, técnicamente se le conoce como capa saturada, se va bajando, y obviamente al haber un mayor consumo de agua, pues obviamente hay una mayor extracción de agua y el nivel de la capa saturada se empieza a bajar. Sin embargo, no conocemos qué pasa en época de secas, en donde pues obviamente hay un menor suministro de agua a través de la lluvia, y pues es importante saber hacia qué profundidad se puede alcanzar, y si es que en este caso el cultivo utiliza como recurso la extracción del acuífero que se encuentra en una capa más abajo. Es interesante saberlo porque, repito, como una aportación de conocimiento para delinear planes de manejo, pues evidentemente nos va a permitir saber en qué momento el agua de la capa saturada se encuentra a un nivel más bajo y por lo tanto el cultivo requiere de mayor atención en cuanto al suministro de agua, ¿sí? Esta información es muy útil para todos los sectores interesados, porque por un lado nos permite ver de qué manera podemos nosotros, insisto, delinear estos paquetes tecnológicos, incluyendo desde luego el riego, para que tengamos una producción, voy a utilizarlo, con altos niveles de productividad. Y por otro lado también nos permite aclarar cuáles son los impactos reales que tiene el cultivo, ¿sí?
nosotros de alguna manera como sector científico estamos obligados, ¿verdad?, a presentar la información con ética, ¿verdad?, presentar la información veraz con respecto a lo que nosotros encontramos en nuestra investigación, ¿sí? Y es en ese sentido que nosotros hemos podido identificar estos impactos de los cuales yo hablaba. Entonces, concretamente, creo yo que nos hace falta todavía ver cómo se comporta el nivel de la capa saturada en épocas de seca y extender la investigación a otras partes del estado. Porque aquí hay que recordar lo siguiente: nosotros realizamos esta investigación en suelos profundos que se ubican en la zona de la sierra, pero como mencioné yo al inicio de la entrevista, el cultivo de palma de aceite lo tenemos presente en otras partes del estado de Tabasco, por ejemplo, en la zona de los ríos, en el municipio de Balancán, en donde los suelos tienen características diferentes. Y esto se me hace muy interesante porque en México son muy pocos los estudios que se han desarrollado con estas técnicas, ¿verdad?, de geofísica, para poder esclarecer estas dudas o estas interrogantes. Y digo que este es un trabajo pionero en el sur de México, que yo creo que se puede extender a otros estados, ¿no? El cultivo de palma de aceite está muy localizado en el sur de México. Hablaba yo de los estados de Chiapas, de Campeche, ¿verdad?, de Veracruz, en donde los suelos son distintos. Y entonces no pudiera en un momento dado generalizar los resultados de esta investigación a otro tipo de suelos, a otras condiciones medioambientales, pero sí sirven como antecedente o como un trabajo inicial, como para poder afinar estas metodologías y poder extenderlas a otras partes del país. Y esperemos que sí se pueda lograr, doctor, porque es muy importante conocer todo este impacto, como bien menciona. También nos gustaría que pudiéramos conocer más sobre esta parte donde se vinculan con la división de ciencias básicas, sobre esta parte en específico de la tomografía de resistividad eléctrica en el espacio, donde ustedes están desarrollando este proyecto, claro. Sí, pues es que en realidad este proyecto es un proyecto que nos ha demostrado que la necesidad, ¿verdad?, de interactuar hacia el interior de nuestras diferentes disciplinas que se abordan en las diferentes divisiones académicas de la universidad. Nosotros tenemos recursos humanos de alto nivel en las diferentes áreas del conocimiento que se abordan en la universidad. Y el ejemplo claro es esto. Básicamente, la gente de ciencias básicas tiene, insisto, recurso humano de alto nivel, infraestructura de primer nivel, ¿sí?, que en un momento dado se han dirigido a ciertos sectores productivos del Estado y no se ha abordado algunos otros aspectos. En el caso, por ejemplo, nuestro, insisto, nosotros desde el enfoque edafológico e hidrológico tenemos nuestros instrumentos metodológicos para poder desarrollar investigación. Sin embargo, cuando nosotros tenemos acceso a este equipamiento, como es en este caso la tomografía de la resistividad eléctrica, pero no es el único método. Hay otras metodologías, otras instrumentaciones que se han dirigido, insisto, a otras áreas, pero que bien se pueden aplicar acá, pues nos dan investigaciones más de mayor impacto, ¿sí? Nosotros, las publicaciones que hemos realizado y que están desde luego disponibles para todo el público, nos ha permitido ser mucho más explícito en la presentación de nuestros resultados y con ello dar obviamente respuesta a sectores importantes de nuestro estado
en este caso, por ejemplo, los productores de palma de aceite. Entonces, existe la posibilidad, ¿verdad?, de conjuntar esfuerzos, ¿sí?, de potenciar, en este caso, nuestras infraestructuras a través de la colaboración. Este es un ejemplo, pero bien se pueden hacer con otras áreas del conocimiento, con los colegas de otras divisiones, pues para que nuestras investigaciones sean más integrales, ¿sí? Afortunadamente, insisto, derivado de este proyecto, han sido beneficiados estudiantes, tanto de la División Académica de Ciencias Básicas, en donde están por titularse 2 estudiantes que colaboraron en este proyecto, y por parte nuestra también un estudiante pronto se va a titular, ¿verdad? Y se han publicado 2 artículos y tenemos información que estamos queriendo nosotros explotar desde el punto de vista académico, científico, para otras publicaciones. Insisto, todavía son resultados que necesitan fortalecerse, se necesitan robustecerse a través, obviamente, de nuevas investigaciones que la complementen. Pero es importantísimo, y vaya aquí la invitación para todos nuestros colegas, para nuestros estudiantes, obviamente también, de que vean no solo la división académica, sino que vean toda la universidad, ¿sí? La universidad, insisto, tiene infraestructura, tiene personal, recurso humano altamente calificado, y también llevarlo a otras instituciones, porque esto es importantísimo. Estas investigaciones nos dan la oportunidad de fortalecer lazos de colaboración con otras instituciones, ¿sí? La publicación de estas investigaciones, yo considero que nos va a dar la oportunidad de mostrar lo que podemos hacer nosotros desde nuestra universidad al servicio, en este caso de la comunidad, pues para estrechar lazos de colaboración no solamente con las divisiones académicas, sino más allá, también con otros centros de investigación del Estado y del país, y por qué no también pensar en la colaboración internacional. Algo que también es muy importante en los proyectos, pues es la parte del financiamiento, ¿no? ¿Puede platicarnos un poco al respecto? Sí, en el caso de este proyecto, el financiamiento provino del PRODEP, de la Secretaría de Educación Pública. Fue una una oportunidad que se nos presentó porque nos dio la oportunidad, obviamente, de acceder a recursos para el fortalecimiento de nuestro cuerpo académico. Aquí hay que decir que esta investigación fue desarrollada por nuestro cuerpo académico desde nuestra división académica, y un grupo de investigación de ciencias básicas, ¿sí? Pues agradecemos desde luego el financiamiento al PRODEP, ¿sí? Y bueno, estamos también obviamente en una permanente búsqueda, ¿no?, de conseguir recursos económicos que nos permitan seguir avanzando en esta investigación. Por supuesto, esto involucra también a lo mejor a sectores interesados que pudieran en un momento dado seguir apoyando esta investigación, particularmente el sector productivo y el sector empresarial, interesados en este caso en dilucidar estos efectos. Insisto, tenemos nosotros que decir cuáles son los impactos reales, ¿no?, positivos, negativos, y esa sería en este sentido la fuente de financiamiento, y seguimos buscando más financiamiento para continuar en esta línea de investigación. ¿Cómo ha sido, doctor, esa vinculación con el sector productivo o empresarial, o si han tenido esa oportunidad ya de acercarse con ellos? Sí, por supuesto, ha sido bastante buena, particularmente con los productores. ¿Y esto por qué? Porque pues aquí también quiero yo hacer extenso el agradecimiento hacia los productores que nos han abierto, dijéramos, las puertas a sus plantaciones. Definitivamente los laboratorios más importantes para nosotros los investigadores está justamente en el campo, no sin dejar de lado obviamente la infraestructura del que representan los laboratorios en nuestros centros de investigación, pero pues obviamente nosotros partimos de la exploración en campo, en las parcelas, ¿sí? Entonces la aceptación
desde luego por parte de los productores ha sido bastante buena. Ellos tienen expectativas que nosotros tenemos que ir cumpliendo poco a poco. Sí, básicamente nosotros al sector productivo le estamos ofreciendo primero generar información de base que permita adaptar sus planes de manejo, sus paquetes tecnológicos de acuerdo a lo que nosotros encontramos en estas investigaciones, ¿sí? Todavía no tenemos, dijéramos, una información totalmente concluyente, pero pues creo que la información que tenemos en la actualidad permite saber que el cultivo requiere grandes cantidades de agua, que el acuífero, hasta donde nosotros llevamos la investigación, no es el principal aporte de agua al cultivo, es el agua más superficial que muchas veces viene, en este caso, a través de la lluvia, ¿sí? Entonces es importante que se sepa esto, porque bueno, de alguna manera esto nos ayuda a entender en qué momento el cultivo va a requerir de una mayor cantidad de agua, y si esta agua está más abajo del alcance del cultivo, pues obviamente tendría que responderse a través de manejo del agua, en este caso específicamente al riego, ¿sí? Entonces ha sido muy buena la colaboración, pero pues obviamente nosotros invitamos también a los sectores productivos, a los sectores empresariales, pues a que pongan atención en lo que nosotros queremos decirle, ¿verdad? Lo han hecho, pero creo que podemos, de que en un momento dado pudiéramos lograr la suma de esfuerzos, en este caso económicos, de infraestructura y recursos humanos, pues para poder desarrollar investigación que permita, dijéramos, el mejoramiento de un sistema productivo altamente importante para el Estado. Actualmente el cultivo de la palma de aceite se ha posicionado como uno de los más importantes que aportan ingresos económicos al Estado de Tabasco. Entonces yo creo que tenemos que poner mucha atención en este sector, ¿sí? Y obviamente pues para que el desarrollo de esta actividad pues se realice de manera armónica y de manera sustentable en el Estado, ¿sí? En este mismo sentido, doctor, ¿cómo ha evolucionado la visión o la percepción de nosotros como público que no tenemos, pues quizá mucho acercamiento con este tema de la palma de aceite? ¿Ha cambiado? ¿Cómo ve usted y qué nos faltaría por entender y comprender en relación a este cultivo? Bueno, yo considero que no debemos descuidar los impactos negativos que pudiera tener este y otro cultivo a los recursos naturales. Nuestra sobrevivencia como especie humana en el planeta depende obviamente de la alimentación, y esta alimentación está basada en los recursos naturales disponibles, específicamente suelo, agua y obviamente flora, fauna. Y entonces cualquier actividad, no solamente la de la palma de aceite, cualquier actividad que dañe los recursos naturales, debemos de advertirlos y debemos de manejarlo para que no suceda, ¿sí? Es decir, tenemos que procurar una producción sustentable, una producción que ciertamente genere el suministro de alimentos, pero sin que, o reduciendo al máximo, en este caso, el impacto sobre estos recursos naturales a los que yo hago mención, ¿sí? Por un lado. Pero también tenemos que ser bastante objetivos, ¿sí? Una de las preocupaciones, en este caso de la protección hacia los recursos naturales, que tiene un sustento bastante fuerte, es por lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, y que obviamente también México no está exento de ello, ¿sí? Que es en este caso la deforestación, ¿verdad? La degradación de los suelos, ¿sí? Y entonces aquí nosotros, a partir de investigación como esta que estamos nosotros señalando, y como otras tantas que están realizando en los diferentes centros de investigación de México, tenemos que advertir cuáles son los impactos reales que tiene
este y cualquier otro cultivo. Pero tampoco debemos descuidar, ¿verdad?, la importancia que tiene el cultivo para la economía de México, ¿sí? Acabo yo de mencionar justamente el crecimiento que ha tenido este cultivo y que evidentemente ha contribuido a suministrar recursos económicos a muchas familias, a muchos productores que viven ya de este cultivo, ¿sí? Creo yo que debemos de tener claro tanto sus impactos que tiene como la importancia económica que tiene, y con ello pues obviamente recurrir a lo que tenemos disponible. En este caso, por ejemplo, nuestros centros de investigación, nos vemos obligados a tener que orientar, ¿verdad?, nuestra actividad de investigación y de docencia hacia problemas como estos, ¿sí? Para nosotros es muy importante llegar con los productores y poderles advertir y decirles de manera objetiva, clara, cuáles son los impactos que tiene su cultivo sobre los recursos naturales que son la base de su actividad, en este caso suelo y agua, ¿sí? Pero no dijéramos con una intención obviamente de contraponernos, dijéramos, a sus intereses económicos. No, lo que queremos nosotros es buscar información clara, real, objetiva, que permita armonizar tanto la actividad económica con la conservación de nuestros recursos naturales, ¿sí? Ese es, yo creo, el mensaje que quisiéramos nosotros mandar, porque pues obviamente el sector científico estamos obligados a eso, ¿sí? A mostrar de manera ética, de manera objetiva y veraz, pues los hallazgos que encontramos en nuestras investigaciones. Yo insistiría aquí que esta investigación requiere profundizarse, ¿sí? Tenemos muy buenos inicios. La información que nosotros generamos, creo que es muy, muy importante. Insisto, es un trabajo que es pionero en este ámbito del campo de conocimiento, aplicando estas técnicas. No estoy diciendo obviamente que esta técnica sea una técnica nueva, ¿no? Por supuesto que no. Estas técnicas son técnicas que ya se han venido utilizando, pero que muy poco se habían aplicado a investigaciones como las que nosotros estamos realizando. Entonces, tenemos que robustecerla, pues para tener en un corto plazo, en un mediano plazo, tener mayor soporte de conocimiento, pues para llevarlo y aplicarlo en una mejora de un sistema de producción. Yo redondearía aquí un sistema de producción que siga generando beneficio económico, pero que a la vez privilegie también la conservación de los recursos naturales. Estamos llegando ya al final de esta entrevista, doctor, y nos gustaría que nos pueda compartir algún mensaje extra en relación al cultivo de la palma de aceite en Tabasco. De manera muy personal le puedo decir que cuando me acerco a la zona de Chiapas, pues se ve bastante... así lo voy a decir, ¿no? De manera coloquial, se ve bastante padre ver toda la plantación en los potreros donde estaba, y cada vez ha incrementado más esta situación, ¿no? ¿Qué nos puede decir igual ya para irnos despidiendo? Bueno, pues decir que es un cultivo que se ha adaptado bien a las zonas, que es un cultivo que efectivamente demanda bastante agua. Nuestras investigaciones así lo están reafirmando, pero pues que el sur de México es una de las zonas en donde hay mayor abundancia de este recurso y que de alguna manera se tiene que aprovechar. Me estoy refiriendo específicamente al recurso agua. Este cultivo se ha adaptado perfectamente a algunas zonas del estado por sus suelos, por sus condiciones climáticas, pero que no se puede generalizar. Si bien es cierto, es un cultivo, ¿verdad?, que genera recursos económicos importantes, se tiene que establecer en las zonas en donde se cuente, ¿verdad?, con las condiciones edafoclimáticas apropiadas. No hacerlo implicaría, pues, obtener bajas producciones, ¿verdad?, y a la vez causar un impacto mayor al medio ambiente, ¿sí?
Entonces, yo creo que es importante pues aprovechar las zonas que tienen vocación natural para el establecimiento de este cultivo, porque, repito, es un cultivo bastante noble, ¿sí? Tolera, dijéramos, las condiciones adversas que pudiera tener en ciertas épocas del año, ¿verdad? Pero es importante poder, dijéramos, armonizar estas tres dimensiones de la sustentabilidad, que es la parte ambiental, la parte económica y desde luego la parte social, ¿sí? Hemos logrado ver en estas investigaciones que hemos desarrollado de que en algunos casos, este cultivo, lejos de afectar, puede favorecer, en este caso, las condiciones de los suelos. Es decir, no solamente no los degrada, sino los puede llegar a mejorar. Y bueno, con eso pues retomar parte de lo que ya dijimos en esta entrevista. Cuando las plantaciones de palma de aceite llegan a una etapa fenológica ya de una edad avanzada, estamos hablando de 5 o 10 años, empieza de alguna manera a generar beneficios que pudiéramos en un momento dado también considerarlos como para mitigar el cambio climático, que es una problemática mundial. Es decir, carbonizar el suelo, mejorar las condiciones de la fertilidad, pero pues obviamente estos impactos benéficos van a depender de la inteligencia, en este caso de las personas interesadas en su cultivo, de ponerlos en los lugares adecuados, observar los impactos positivos y negativos que pueda tener y desarrollar una agricultura sustentable, ¿sí? De esa manera ganamos todos, ¿sí? Gana el productor porque tiene, dijéramos, una plantación altamente productiva, no degrada sus recursos naturales, ¿sí? Y además, pues este cultivo sigue aportando beneficios sociales, ¿verdad? Desde luego, generación de empleos, fuente de ingresos, ¿sí? No hacerlo es todo lo contrario, ¿sí? Dañamos los recursos naturales, tenemos cultivos bajos en sus niveles de productividad, y entonces no creo que sea de beneficio para nadie. Entonces creo que hay que verlo con ojos, con una perspectiva amplia, ¿sí? Desde luego privilegiando todos estos aspectos de la sustentabilidad, de protección ambiental, productividad, ingresos económicos y beneficio social. Así es, doctor. Pues le agradecemos muchísimo por todo este conocimiento, este proyecto que esperemos tenga una trascendencia mayor y que permita también el desarrollo de mayores investigaciones aplicables también a la triada que bien nos acaba de comentar, doctor. ¿Algo más que desea agregar? Igual ya, ahora sí, ya para despedirnos. Pues agradecerles la invitación, búsquenos en redes sociales, nosotros los investigadores de la Universidad Juárez estamos al servicio de la comunidad, estamos para realizar investigación que pueda de alguna manera atender los grandes problemas que afectan a nuestra sociedad, y pues estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias por la invitación, es un espacio excelente que nos permite de alguna manera poder acercarnos al auditorio y poderles compartir lo que nosotros hacemos en nuestro quehacer de investigación y de docencia. Muchísimas gracias a usted, doctor, y un fuerte abrazo y un saludo muy afectuoso a todo su equipo de colaboradores, que esperemos también tengan un gran desarrollo en este proyecto y en sus demás proyectos. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, les repito, auditorio, estamos muy contentos de que nos hayan acompañado en esta edición. Les recuerdo el nombre de nuestro invitado, el doctor Rufo Sánchez Hernández, profesor investigador de la División Académica de Ciencias Agropecuarias, platicando sobre el tema impactos ambientales del cultivo de palma de aceite del proyecto Distribución Espacial del Manto Freático en plantaciones de palma de aceite en Tabasco, México. Agradecemos a la División Académica de Ciencias Agropecuarias y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización de ese programa, y de parte del equipo de producción de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación
y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica, les damos las gracias, auditorio, por habernos permitido entrar con ustedes en este programa de divulgación científica. Soy Adrián de Dios y recuerden, UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT. Los esperamos en la siguiente emisión en UJAT Conciencia.